Mi nombre es Sandra Frías, soy la responsable de la comunidad de antiguos alumnos de la Universidad Europea de Madrid. Para haceros una visión un poco así amplia y no me voy a enrollar mucho, la Universidad Europea en sus 3 campus, en Madrid, Valencia y Canarias, tiene en su totalidad aproximadamente unos 55.000 antiguos alumnos que han pasado por nuestras aulas en diferentes áreas de conocimiento. Alumni como tal, como comunidad, se ha lanzado, es un proyecto muy reciente, prácticamente 1 año y medio o 2, que Alumni está funcionando como una comunidad, y lo que queremos ofreceros es un acompañamiento para el resto de vuestra vida y sobre todo desde el punto de vista profesional. Lo que queremos es que una vez que acabéis vuestra titulación, vuestra titulación, sois, en vuestro caso muchos habéis acabado la carrera, otros estáis en un curso de posgrado, en un programa de posgrado, con lo cual en unos meses ya vais a ser antiguos alumnos de la universidad. Este acompañamiento, como os digo, desde el punto de vista profesional, os aconsejo que lo aprovechéis, porque de verdad que es muy valioso y que estamos a vuestra disposición, no solo los años o los meses que estéis con nosotros, sino durante toda vuestra vida profesional, ¿vale? Por este motivo lanzamos en su día lo que llamamos las Alumni Conference, que es donde estamos aquí hoy, que son eventos orientados en exclusiva a los antiguos alumnos o alumnos que ya están a punto de terminar su programa y que tienen un contenido que va a ayudar a ese desarrollo profesional, ¿vale? Ya hemos tenido muchas temáticas diversas y continuaremos haciéndolo porque están teniendo muy buena acogida y de verdad que son de gran interés para vosotros. Espero que la de hoy, y estoy convencida de que así será, tendrá esta misma acogida. Y me vais a permitir presentaros a nuestra ponente de hoy. Ella es Antonella Fallet. Corrígeme si me equivoco en algo de lo que en el momento de presentarte. Ella estudió psicología y además hizo un programa de posgrado en dirección de recursos humanos, con lo cual nos va a dar una vertiente muy buena y muy amplia, donde puede unificar toda esa parte más emocional y toda esa parte más profesional, ¿no? Simplemente por los estudios que ella ha hecho. Aparte es consultora estratégica y nos va a hablar de un tema muy interesante que quizá a lo mejor en el título no veamos toda la amplitud que tiene, ¿no? Que son los trabajadores del futuro, ¿no? Y con conceptos tan novedosos como qué es un trabajador híbrido. No sé si vosotros sabéis lo que es, yo no, y estoy deseando descubrirlo. Te dejo con ellos y cualquier duda que tengáis, al final de la ponencia estamos encantados de poderoslas resolver. Y también tenemos, si queréis seguirlo a través de las redes sociales o tuitear, esta es el perfil de Alumni Universidad Europea, donde lo estaremos siguiendo. Y sin más os dejo con Antonella y esperamos que os guste. Muchas gracias. Bueno, pues hola, muchas gracias por estar aquí, por venir, que además es un día lluvioso, parece que siempre que elegimos el día está lloviendo, así que muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a compartir este espacio y a la universidad por organizar estas charlas, que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, que son de gran ayuda y de temas muy actuales que nos ayudan mucho, y a mí me habría encantado después de la universidad haber tenido tanto apoyo. Aunque ya me ha presentado, sí me gustaría, bueno, pues contaros algo más de mí, un poco también para que sirva como de hilo conductor de lo que vamos a ver hoy, porque efectivamente un poco la idea que quiero trasladaros es los trabajadores del futuro y contaros desde mi propia experiencia toda la parte de desarrollo profesional, contaros toda la trayectoria profesional que he tenido dentro de las organizaciones, pero también fuera de las organizaciones, ¿vale? Para que podamos ver todas las posibilidades de desarrollo profesional que existen en el mercado. Bienvenido.
Un poco para que me conozcáis también, ¿vale? Es, bueno, para que me conozcáis incluso en mi generación. Yo nací en el año 78 y luego veréis por qué os lo digo, porque vamos a ver las diferencias generacionales, ¿vale? Y he tenido una vida profesional típica, lo que se esperaba de mi generación, ¿vale? Fui al colegio, en mi caso estudié en el liceo italiano, terminé el colegio, directamente me fui a la universidad, creo que ni me planteé que podía no ir a la universidad, directamente fui. Tuve la suerte de poder estudiar la carrera que yo quería estudiar, que era psicología. Hice los 5 años de psicología, terminé y dije, y ahora pues el máster en dirección de recursos humanos, porque es lo que toca, termino la carrera, en el mercado se está pidiendo el máster, así que voy a hacer lo que se me pide, ¿no? Los pasos habituales. Y una vez que, bueno, ya estaba en el máster cuando empecé a trabajar, pero una vez que también terminé el máster, empieza toda la trayectoria profesional dentro de las organizaciones. Un periplo por bastantes sitios, trabajos temporales, becas, hasta que también encuentras trabajos fijos, y he estado 12 años dentro de las organizaciones, donde me he desarrollado siempre en el ámbito de los recursos humanos, que a muchos os sonará, imagino, y me he especializado sobre todo en temas de liderazgo y gestión del cambio, y llevo 2 años trabajando por mi cuenta, ¿vale? Llegó un punto en el que consideré que había más posibilidades de las que estaba aportando dentro de las organizaciones y que me apetecía hacer más cosas. Y en ese planteamiento de desarrollo profesional, que son de las cosas que veremos hoy, me planteé otras posibilidades que inicialmente nadie me había contado, ni me había empujado a hacerlas, ni era lo que se esperaba de mí, ¿vale? De hecho, cuando les dije a mis padres, oye, que voy a dejar el trabajo y que voy a montar Fire Coach, y me miraban como, ¿qué hemos hecho mal contigo? Es ¿por qué nos estás haciendo esto? Es como que no lo entendían muy bien. Entonces, sí me gustaría que pudiésemos contextualizar inicialmente en el mundo en el que estamos, ¿vale? Antes de hablar de esto de trabajadores del futuro, es por qué es importante el trabajador del futuro, qué está pasando en el mundo, qué es lo que queda por venir, qué nos está pasando ya, ¿vale? Para que dentro de ese contexto veamos cuáles son las competencias que más nos pueden favorecer en nuestro desarrollo profesional, ¿vale? Antes de continuar, me gustaría lanzaros una pregunta, y es, ¿podréis levantar la mano cuántos de vosotros conocéis o sabréis explicar qué es el entorno VUCA, o alguno os suena? ¿Vale? Hago la pregunta porque muchas veces para mí ya es un concepto hasta manido, de no voy a volver a hablar del concepto VUCA porque me van a decir, ya nos lo sabemos, ya sé de qué estás hablando. Pero me pasa muchas veces esto, que es, pues no todos tenemos la misma información en todo el momento, y son cosas que nos afectan a todos en nuestro desarrollo profesional. El entorno VUCA no es algo nuevo, es una palabra que se acuñó en los años 90, el ejército americano además, no es en el mundo empresarial, y se ha adoptado en el mundo empresarial para ayudarnos a explicar el mundo en el que vivimos, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues lo que significa es que utilizamos las siglas en inglés para identificar que nuestro entorno es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo, ¿vale? ¿Por qué decimos que estamos viviendo un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo? Porque estamos sufriendo muchísimos cambios a gran velocidad, además de que son muchos cambios, son cambios en diferentes direcciones. Es incierto porque suceden cosas que nadie se esperaba que pasaran, no podemos saber qué va a pasar mañana o dentro de 2 días. A estas alturas ya ni de las estadísticas nos podemos fiar, entonces es todo muy incierto, y además muy complejo porque cada vez hay más datos y más variables y más factores que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, además, no todos los que estamos aquí por edad, pero hay muchas generaciones que no fuimos educados para entornos tan inciertos, ¿vale? Entonces nos está costando adaptarnos en muchos aspectos en este momento. Y además de este momento VUCA que vivimos, hay otra cosa a la par que está afectando mucho a nuestras decisiones y al mundo laboral, que tiene que ver con la transformación digital, ¿vale? La tecnología está cambiando a las personas, está cambiando nuestro comportamiento, nuestros hábitos, cómo compramos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Entonces, son 2 cosas que están afectando mucho a cómo nos movemos en el mundo y a la incertidumbre que nos está tocando vivir, ¿vale? Además de esto, que impacta mucho en nuestro día a día, hay una tercera cosa que a mí me apasiona o me encanta o me gusta mucho trasladar, porque por primera vez estamos conviviendo 4 generaciones en el ámbito profesional, y esto está impactando en muchos aspectos, y sobre todo en la parte de comunicación, en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, qué desarrollo profesional está esperando cada uno, y sobre todo a las nuevas generaciones, qué les espera,
qué es lo que se van a encontrar, y a los que ya estamos en el mundo laboral, qué tenemos que cambiar y qué adaptaciones tenemos que hacer. Imagino que las conoceréis todas, más o menos, o que os suenen, y buscando una imagen para poder poner en esta slide, me sucedió algo que me parece muy sintomático. Cuando yo empecé a buscarlo, quería algo que pusiese las 4 generaciones, y encontraba muchas imágenes muy interesantes en las que esta generación no existía, que directamente hablaban de la generación X, Y y Z, y qué maravilla, pero se están olvidando de un gran número de personas que están en el ámbito laboral y no las consideraban. Cuando encontraba que sí las consideraban, lo que me encontraba era al contrario, es decir, vale, pues Baby Boom, X, y los que se están incorporando, se van a incorporar ahora en el mercado, no estaban. Y eso me pareció sintomático, es decir, creo que lo interesante, lo bonito y lo global es que tengamos en cuenta que las 4 generaciones impactan y que tenemos que tenerlas las 4 en consideración. Hay varias diferencias dentro de esas generaciones en cómo nos comportamos y qué cosas hacemos. En la generación de los baby boomers, de 49 a 68 años más o menos, ¿vale? Son personas que buscan estabilidad y seguridad en los trabajos, que sí buscan un trabajo para toda la vida y un trabajo donde puedan ofrecer sus mejores fortalezas y quedarse ahí y estar trabajando ahí tranquilamente, ¿vale? Después está la generación X, en la que me encuentro por edad. Ya me gustaría estar un poco más aquí, pero estoy en la X, y fuimos una generación en la que nuestra educación fue un poco diferente a la de nuestros padres. Tuvimos más libertades, ahora bien, debajo de las órdenes de nuestros padres. Y entramos en el mercado laboral pensando que el trabajo lo era todo, y dándolo todo por el trabajo, y el trabajo es lo más importante, y nos volcamos en el trabajo y somos apasionados del trabajo. Además, nos hemos adaptado muy bien a la tecnología, no somos nativos digitales, pero sí nos hemos adaptado muy bien y las utilizamos bastante bien. Una vez que pasamos de esa generación y pasamos a la generación Y, o más, a lo mejor se conoce más por los millennials, es una generación, ¿vale?, que para empezar nos consideran adictos al trabajo y no van muy desencaminados, ¿vale? Es un poco verdad. Y es una generación que quiere un equilibrio entre vida profesional y personal, le da importancia a su tiempo, a su espacio y a que el trabajo no lo sea todo. Por eso piensan de la generación anterior que son diferentes. Para poneros un ejemplo, hace muchos años yo hacía entrevistas de selección. Me tocó hacer unas entrevistas de selección donde obviamente estaba entrevistando a mucha gente de la generación Y, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y yo, o sea, no cabía en mí de asombro en las entrevistas. Yo estaba buscando el candidato ideal para un puesto y me empezaron a hacer preguntas del tipo cuándo son las vacaciones, qué tipo de contrato es, cuál es mi salario, cuántas horas se trabaja, puedo salir a mi hora. Y yo, o sea, es que de verdad, o sea, les miraba, no, es que no me puedo creer lo que me están preguntando, de verdad. Me pasa una vez, me pasa 2, me pasa 3, y dices, vale, el problema lo tengo yo, no lo tienen ellos. Está claro que esto no es casualmente una persona que me ha preguntado por esto y a mí me ha chocado, sino que es que de verdad el mundo ha cambiado, yo no me he enterado, así que más me vale adaptarme y entender de qué va esto, porque es el talento que necesito y es el talento que estoy buscando. Entonces, quiero entenderles, quiero compartir vivencias y quiero entender de qué va su generación. Ya son más nativos digitales, por supuesto, están totalmente en el mundo de la tecnología, ¿vale? Y ya no están tan establecidos dentro de una organización, no les importa emprender, no tienen miedo a emprender, no tienen miedo a cambiar de trabajo y son mucho más enérgicos en ese sentido. En la generación anterior X queríamos un desarrollo profesional, pero lo veíamos más estable dentro de una organización, vas creciendo dentro de una organización y bueno, puedes cambiar, pero después de un tiempo, no somos de dar muchos saltos. Y por último está la generación Z, que serían los que se incorporarían ahora al trabajo, 19, 20 años, ¿vale? Ya son nativos digitales completamente, ¿vale? Y son personas que ahora mismo lo que están pensando es en crear su propia empresa o vivir de sus hobbies, ¿vale? Ven el trabajo desde otro punto de vista muy diferente, ¿vale? Entonces, pensar que estas 4 generaciones están conviviendo hoy por hoy en las organizaciones, a mí me explica muchas de las cosas que veo en las organizaciones cuando les ayudo a la gestión del cambio, porque es muy difícil que estas personas se entiendan, se comuniquen y vayan a los mismos ritmos. De hecho, hay muchas personas de la generación X dentro de las empresas actualmente trabajando y además muchas dentro de puestos directivos y de liderazgo, entonces es
el impacto de liderazgo que tenemos en las organizaciones está pensado desde aquí, desde el presencialismo, el trabajo lo es todo. Para mí el que alguien se comprometa con un trabajo es estar hasta las 8 de la tarde sentado en su mesa. Entonces hay cosas que hay que ir limando, que hay que ir aprendiendo, que hay que ir adaptándose para que esto sea pues mucho más productivo para todos. Y dicho esto, yo no lo veo tan estático, pero es una opinión personal. Para mí es una actitud, es decir, efectivamente existen generaciones, y ya os he puesto en mi ejemplo de, oye, a mí me ha pasado y he dicho, pero bueno, ¿pero esto qué es? Que parecía a mis padres, de que estos jóvenes hoy en día, y me sorprendía en ese sentido. Pero es un tema de actitud, ¿vale? Yo puedo estar en cualquier generación y tener este tipo de actitud. Entonces, el mundo que hemos descrito antes, VUCA y transformación digital, va hacia las generaciones Z y Y, están mucho más adaptadas, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es ir moviéndonos hacia ese tipo de comportamientos y de foco profesional que estamos viendo, ¿vale? Entonces, este mundo VUCA, esta transformación digital y esta mezcla generacional, lo que nos ayuda y lo que nos está haciendo ver es que estamos en un mundo completamente hiperconectado e hiperdigitalizado, ¿vale? Y me gustaría que estas palabras o estos adjetivos fuesen en positivo, porque muchas veces lo que me encuentro es que esto da un poco como de urticaria, ¿no? De miedo, de eso de hiperconectado, hiperdigitalizado, es como no nos volvamos locos ahora con la tecnología, las redes sociales y los nativos digitales. Y existen como los dos extremos. Hay una vía de desarrollo que lo que está diciendo es que los analfabetos del siglo XXI no serán tanto quien no sepa leer y escribir, sino quien no esté digitalizado. Es decir, nos mete un poco el miedo en el cuerpo de o estás digitalizado o vas a ser un analfabeto del siglo XXI. Y por otro lado están haciendo una nueva tribu urbana de los desconectados. Es decir, no, o sea, esta hiperconexión que tenemos lo que está haciendo es que me está desconectando de mí, del mundo, de tomar un café con alguien y estar hablando en lugar de estar mirando el móvil. Entonces están como los dos extremos. Bajo mi punto de vista, los términos medios están bastante bien. Quiero decir, el mundo es tecnológico, hay una transformación digital, hay un mundo VUCA, y el mundo está cambiando y el mundo está interconectado. Entonces, como casi todo en la vida, es ver cómo lo uso y no abuso de ello. Es decir, cómo puedo sacar beneficio de la tecnología, de las redes sociales y de todo lo que se me plantea, ¿no? Y que no es un abuso que tenga que vivir ya desconectado, no lo soporto más porque solo estoy como con Facebook, con Twitter o con lo que sea completamente enganchado, ¿vale? Y otra de las cosas importantes que quiero trasladaros es que muchas veces en este tipo de conversaciones me encuentro personas que lo que me plantean es, vale, sí, esto es verdad, parece que viene, pero bueno, yo no lo voy a ver, no va a ser tan rápido, a mí no me va a tocar, ya saldré yo del trabajo y empezaré este tipo de cosas, pero a mí no me va a tocar mucho, o como que no lo vemos como que nos vaya a remover. Nuestra mente es lineal y pensamos paso a paso y que todo tiene una lógica y que las cosas van cambiando poco a poco. Este cambio es exponencial, este cambio es un cambio tecnológico, es una transformación digital y todos los que estamos aquí sabemos el impacto que ha tenido un simple móvil en cómo nos comportamos en nuestra vida, en cómo compramos, ya lo hacemos todo con el móvil, o sea, alquilamos coches y nos metemos en el coche con el móvil. El otro día, mi padre tiene 87 años y el otro día le llevé en Car2Go. Teníais que verle. O sea, no daba crédito de, pero ¿cómo está abierto el coche? No hacía más que mirar por todas partes. Y es ingeniero, es una persona con un cerebro maravilloso y estaba como que no entendía nada, ¿vale? Entonces, de verdad es muy rápido. No sé si habéis visto, hay un programa interesantísimo de unas entrevistas que hacen a expertos, a investigadores, a gente maravillosa, y que se llama Cuando yo ya no esté. Y lo que plantean son una entrevista en dos puntos. Uno es lo que estamos investigando hoy, qué cosas estamos investigando y, oye, por esta vía, ¿dónde estaremos dentro de 22 años, de 20 años, de cuando yo ya no esté? Bueno, pues cuando cuentan lo que están haciendo hoy, a mí ya me parece ciencia ficción y eso está pasando. O sea, es que no tengo que esperar a que digan, y lo que viene dentro de 20 años, que eso ya me parece como, no me lo puedo creer y lo veré, pero es que lo que cuentan que ya están haciendo hoy, o sea, no doy crédito. Entonces, os aconsejo que lo veáis a todo el mundo porque ese cambio es exponencial y creo que debemos estar más informados y más avisados de todo lo que viene. A mí muchas veces me extraña no verlo más en la tele, en los telediarios, en programas, no sé, cómo no nos están avisando un poco de cuánto cambio vamos a recibir.
De hecho, sí es verdad que es un tema que impacta mundialmente, que es muy interesante y que es necesario pensarlo. Y no sé si conocéis el Foro de Davos, pero bueno, pues este año un poco lo que han estado planteando a principios de año, en enero, como hacen todos los años, es dentro de este entorno, dentro de todo lo que está sucediendo, vamos a analizar hacia dónde van los cambios, qué cosas tenemos que tener pendiente, qué cosas tenemos que ver. Y lo que vaticinaron es, empezaron a hablar de la cuarta revolución industrial, muy diferente a las que conocemos anteriormente, porque estaba mucho más rápido, ya hemos dicho que es un cambio exponencial. De esa cuarta revolución industrial, ¿dónde va a poner foco y dónde va a impactar en esos cambios? Y dijeron tres cosas. Una, pues la que ya os esperáis, que es la innovación tecnológica, es decir, ¿qué va a pasar por toda la innovación tecnológica? ¿Dónde se va a poner el foco? Pues en todo el mundo mobile, en la nube, en el Big Data, incluso en el microdato, que ya están haciendo incluso lo contrario, la robótica y el Internet de las cosas. Antes lo comentaba con una compañera, lo del Internet de las cosas, que no sé si lo habéis visto en Amazon, el botón para comprar, por ejemplo, cereales, determinados cereales, que le tienes puesto el botón al lado, das al botón y ya se te han pedido los cereales, te los traen, o sea, y es como, pues eso, parece ciencia ficción y eso ya está pasando. Luego, tenemos el aspecto sociolaboral, es decir, dentro del aspecto sociolaboral, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y es el equilibrio entre vida profesional y vida personal, ¿vale? La flexibilidad de los horarios y el trabajo a distancia, porque cada vez trabajamos más en red, con otros países, desde casa, entonces hay temas que tenemos que avanzar. Y la tercera área, pues el cambio climático, el empoderamiento de la mujer en el mercado laboral y el modelo energético. Entonces, poniendo el foco en el momento VUCA en el que vivimos, en la transformación digital, en que somos 4 generaciones trabajando a la vez, aportándonos mutuamente, y que ya el Foro de Davos también nos avisa un poco de qué vías podemos ir investigando y dónde tenemos que poner el foco, ¿vale? Sí me gustaría hacer una reflexión de, bueno, entonces, según todo esto, ¿vale?, ¿qué buscan las empresas? ¿Qué están haciendo las empresas para prepararse a esa cuarta revolución industrial? ¿En qué situación están? ¿Qué están pensando? ¿Qué están buscando? Para ellas, ¿qué sería el talento del futuro? Y aquí yo veo diferencias porque existen multinacionales, pymes, empresas familiares, startups, empresa privada, empresa pública, hay un sinfín de diferencias. Ahora bien, están todas bajo el mismo paraguas. Todas viven en el momento VUCA, todas viven una transformación digital, entonces, aunque partan de situaciones diferentes, hay empresas que ya están muy avanzadas en hacer todos estos cambios y otras que les falta más recorrido, pero todas están bajo el mismo paraguas y tienen que tener en cuenta las mismas cosas. Una de las cosas que buscan, por supuesto, es la capacitación tecnológica de las personas que contratan. Cuanto más conocimiento tecnológico tengan y sobre todo que se sepa manejar, muchísimo mejor, ¿vale? En redes sociales, con nuevas herramientas, esté muy actualizado, muy al día, que sepa qué es lo que está pasando en el mundo y no solo en su sector específico, sino que cuando le hablen de un poco los avances tecnológicos generales no tiene por qué saberlo todo, pero por lo menos que le suene, ¿vale? Luego buscan unos perfiles muy proactivos y muy autónomos, ¿vale? ¿Por qué? Hoy por hoy en las empresas y en las organizaciones nos están pidiendo que seamos muy responsables con nuestro desarrollo, es decir, diseña tu propio puesto, qué es lo que tú quieres hacer, qué objetivos te planteas, qué retos te planteas, hazte tu propia evaluación y luego la revisamos. Es decir, te están pidiendo que tú pienses y tú planifiques y que luego lo revisan contigo. Es decir, te dan el poder y el empowerment para que tú puedas desarrollarte y que tú puedas decidir. Entonces eso es lo que están buscando. Y además vas a trabajar en diferentes proyectos, con diferentes personas, con diferentes herramientas, con diferentes países. Entonces, van a esperar que seas muy proactivo y muy autónomo a la hora de estar trabajando, ¿vale? La flexibilidad laboral, sobre todo porque te vas a mover mucho más por diferentes países o incluso muchas estructuras dentro de las organizaciones donde ya no tienes tu puesto fijo, tu puesto estable. Yo hasta no hace mucho, cuando trabajaba en las empresas, yo iba y tenía mi mesa, con mi fotito, con mis cuadernos, con mis bolis, pues ya ahora vas en muchas organizaciones, vas y te sientas cada día en un sitio. ¿Vale? Hay veces que trabajas desde casa, otras veces que te vas a un coworking a trabajar o que estás en un proyecto con otra empresa o que estás en un proyecto en otro país. Entonces, esa flexibilidad también es lo que se pide. Y una flexibilidad no solo logística, de horarios o sitios, sino una flexibilidad de cambios,
¿vale? Estamos en un mundo VUCA, entonces te van a poner unos objetivos que mañana te los van a volver a cambiar y te van a pedir que reacciones muy rápido a todos esos cambios y que seas muy flexible, ¿vale? La capacidad analítica va a ser súper importante por todo el mundo, por todo el mundo del Big Data, ¿vale? De qué vamos a hacer con todos los datos que tenemos y con todas las oportunidades que nos da la tecnología para analizar esos datos y tomar decisiones en base a esos datos, ¿vale? Muy importante los idiomas, y en este punto que es como súper lógico el inglés, pero ya no solo el inglés, sino el alemán, el chino y el portugués, serán 3 idiomas necesarios para el ámbito laboral, y no solo los idiomas, sino tener un conocimiento humanístico de la cultura con las que trabajemos, ¿vale? No solo saber su idioma, sino saber cómo son, qué cultura tienen, qué técnicas de negociación tienen o qué hábitos de negociación tienen, conocerles mucho más, porque va a ser un mundo tan globalizado y que vamos a trabajar con tantas personas diferentes que nos va a ayudar mucho a entendernos muchísimo mejor conociendo nuestras culturas y nuestras diferencias, y que eso sume y que no reste. La autoexigencia en el desempeño es porque las empresas están buscando inconformistas. Algo que en mis tiempos daba mucho miedo. De hecho, recuerdo un proyecto en una empresa hace ya bastantes años donde íbamos a poner como un anuncio de buscamos inconformistas, le dimos 200.000 vueltas y no nos atrevimos a ponerlo, o me atrevo a decir que no se atrevieron a ponerlo, ¿vale? Pues ahora buscan inconformistas. Es rétate, ve más allá, qué es lo que todavía no se ha hecho, qué es lo que no se ha pensado. No te conformes simplemente con lo que te pido, da más, ¿vale? No tanto el da más como el concepto de la generación X de más, sino de ve más allá en el pensamiento, en qué cosas no se están haciendo. La creatividad es muy importante, es algo que valoran mucho en el sentido de pensar diferente, ¿vale? De hacer preguntas diferentes, hacer apuestas diferentes, estar muy conectado con todo lo que está pasando e incluso en las formas de trabajar, hacer las reuniones de una forma diferente. Todas las metodologías que se están incorporando en las empresas, se están utilizando muchísimo las herramientas visuales para hacer reuniones, pues todo ese tipo de cosas. Esta sala es un ejemplo de creatividad porque ayuda mucho a pensar diferente y el espacio ayuda mucho, y lo están pidiendo también mucho las empresas. El perfil colaborativo, bajo mi punto de vista, es como si fuese un paso más de trabajo en equipo. Todos hemos oído hablar de trabajo en equipo toda la vida y que sí que está muy bien que todos trabajemos en equipo. Pues esto es un perfil colaborativo y conectado. No solo con tu equipo más cercano, con el que suelas trabajar en tu departamento o en tu día a día, sino con cualquier persona de la organización, porque vas a estar relacionado con todos los departamentos en diferentes proyectos, sino también con otras empresas, también con otras redes que existan en el mercado, ¿vale? Que estés conectado con tu sector, con lo que está pasando, que seas muy colaborativo, que compartas información, ¿vale? Y por último, foco en el cliente, y me hubiese gustado poner foco en el usuario, ¿vale? Así que cambio cliente por usuario, porque para mí es también un gran avance de este cambio. No pensemos en cliente, pensemos en usuario y pensemos en cómo mejorar la vida del usuario, en todo. No pensar en el cliente de cómo le puedo vender más. De hecho, hay muchísimos nuevos trabajos, muchísimos nuevos perfiles, muchísimas nuevas carreras, estudios o másters que trabajan muchísimo en todo el análisis del usuario, en los design thinking, en service design, en cómo analizar el comportamiento y la usabilidad de cada cosa que hacemos, ¿vale? Entonces, están buscando personas que estén siempre con el foco en el usuario. Cualquier cosa que hagas en tu trabajo, estás pensando en el usuario final para facilitarle algo, para facilitarle la vida, para darle más tiempo, para que le sea más sencillo, es siempre para él, ¿vale? Bajo este punto de vista son cosas que yo veo que ya están pasando en las organizaciones, y además las empresas también están buscando desde un punto de vista diferente. Muchas ofertas de empresas ya no son como las que yo conocía en su momento. Muchas veces ves que la oferta ni siquiera te dicen busco un licenciado en Derecho, busco una persona flexible, colaborativa, con conocimientos de no sé qué, pero incluso no te hablan de títulos. Ya no es
Obviamente el periódico ya dudo que haya alguna oferta en los periódicos, pero ya no solo InfoJobs, es muchísimo más en redes sociales y sobre todo buscan mucho por networking, que no es enchufe, ¿vale? Es, oye, buscamos a alguien que tenga estas características. ¿Alguien conoce a alguien que? Vale, pues que pase por el proceso de selección. La mayoría de los puestos no se publican, nunca salen publicados, se cubren de otra forma. Y además las empresas están tendiendo a hacer una cosa que es más seleccionar talento y no cubrir puestos. ¿Qué hacen con esto? ¿Y qué significa esto en la práctica? Que muchas veces contratan talento que ni siquiera tienen un puesto para esa persona. Entonces tú entras en esa organización y tienes que, entre comillas, inventarte tu puesto, es decir, crear algo para lo que te han contratado, porque no tienen tu puesto específico, ¿vale? Eso también ha hecho que nosotros mismos también cambiemos en nuestra forma, y luego lo veréis, o ya lo habréis visto con marca personal y demás, nuestra forma de comunicarnos con las empresas. ¿Cómo les hago llegar mis datos? ¿Con un currículum como el de toda la vida o un poco más bonito? Porque ahora mismo, sobre todo, se están haciendo currículums con infografías, donde de un solo vistazo y de una forma muy visual y muy rápida y muy creativa, ves qué habilidades tiene esa persona, qué estudios tiene, a lo mejor incluso con bolitas, una más grande, otra más pequeñita, lo que sea, que es mucho más fácil de ver ese currículum, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de que estas habilidades, lo que os decía, ya están sucediendo y ya se están buscando en el mercado, y ya las están poniendo mucho en valor, tanto los trabajadores que ya están para promociones internas como nuevos talentos que se quieren seleccionar o que se quieren seducir del mercado. Para mí hay como una derivada además que es un poco más a futuro, es decir, y si buscáramos qué competencias son un poco más a futuro, que antes nos lo adelantaban con lo de los trabajadores híbridos, que no sé si lo habéis oído. A mí es un concepto que me gusta bastante y que creo que va a llegar antes incluso de lo que pensamos. Y para mí está entendido en dos aspectos. Uno, como trabajador sí, como perfil mixto, digamos, que es los perfiles que están buscando hoy las empresas y no encuentran. Y no encuentran porque a priori no existen, o son muy difíciles de conseguir porque no existen carreras que tengan eso. Marketing con programación, todo con programación. ¿Por qué? Porque está viéndose la tendencia de que todos vamos a tener que programar, que la programación no es para informáticos. Entonces está diciendo que la programación será el inglés del siglo XXI. Entonces buscan casi cualquier profesión más programación. ¿Vale? Y por otro lado también el trabajador híbrido está relacionado con la contratación híbrida, por así decirlo, es decir, diferentes formas de relacionarte con la empresa, de tener tu propia empresa o trabajar en la nube y dar servicio a diferentes proyectos o a diferentes empresas además de la tuya. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver con un tipo de trabajadores que lo habréis oído seguramente, los nómadas del conocimiento, un nuevo perfil que está muy relacionado con la generación Z, de personas que lo que quieren es trabajar en muchos sitios y que lo que quieren es aportar todo su conocimiento en todos los proyectos que puedan, ¿vale? No solo quedarse estancados en un sitio, ¿vale? Y además también se busca mucho, o es muy importante, el líder digital. Es un perfil que se está buscando muchísimo, eso del líder digital, para ayudar a las organizaciones a esa transformación digital, tanto técnicamente como organizacionalmente. No solo técnicamente de cómo digitalizo la empresa, sino también qué cultura tiene que tener la empresa para que esto sea posible. Porque no todas las empresas están ya evolucionadas. Las empresas son como las que conocemos actualmente y cuando queremos incorporar todo este tipo de cosas hay que hacer adaptaciones porque todavía no están del todo preparadas. ¿Vale? Entonces se busca mucho al líder digital y muchos líderes de todas las organizaciones se están formando como líderes digitales para entender esto, para entender el negocio desde lo digital, desde el usuario, desde el servicio, desde cómo está cambiando el mundo. Si no, no puedo hacer una estrategia de negocio si no entiendo todo esto. ¿Se ve? Si estamos viendo un poco las empresas qué es lo que quieren, ¿vale? Mi pregunta es entonces, si ya sé que vivo en un mundo VUCA, que existe la transformación digital, en qué generación estoy yo, las empresas qué es lo que están pidiendo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo sé lo que va a venir? ¿Cómo sé qué debo cambiar o qué estaría bien cambiar
para adaptarme a este nuevo mundo que tenemos y que además es exponencial y irá cada vez más rápido, ¿vale? Pues puedo hacer varias cosas. Para mí hay 3 muy importantes, ¿vale? Luego veremos competencias en concreto, pero para mí hay 3 cosas que impactan directamente en esto. Y lo primero es toma de conciencia. No es una moda. No es una moda, ¿vale? Creo que ya hemos visto suficientes datos y puntos importantes para ver que el cambio es una realidad. Y tomar conciencia del mundo VUCA, de qué significa, tomar conciencia de cómo me impacta a mí la transformación digital y posteriormente el autoconocimiento para ver cómo estoy yo posicionado ante todo eso. ¿Cómo estoy haciendo yo la gestión del cambio? Lo acompaño, lo bloqueo, soy más reticente, lo provoco, estoy a gusto, cómo conseguir estar cómodo en lo incómodo, qué habilidades, qué fortalezas tengo, es decir, hacer un análisis de verdad de cómo estoy yo posicionado en todo eso que me estoy encontrando, ¿vale? Y lo más importante, que esto va de uno mismo, la proactividad. Yo no puedo esperar ni a que mi responsable elija por mí, ni que la empresa decida por mí, ni dejar en manos de otro mi desarrollo profesional. Mi desarrollo profesional solo depende de mí. Y yo soy el que va a provocar paso a paso todos los cambios de los que estamos hablando, ¿vale? Pero tengo que ser proactivo. Si yo espero a ver qué pasa y a ver qué me depara el futuro, va a ser un poco más complicado. Y dicho esto, sí que hay competencias que podemos revisar o ver cuánto de fuertes están y que podamos ir mejorando, que nos pueden ayudar a el perfil que hemos dicho que están buscando las empresas. Entonces, ¿qué tipo de habilidades podríamos reforzar o por lo menos tener en cuenta? La primera, estoy seguro que la conocéis, que ya estáis haciendo cosas y además sé que en la casa habéis hecho conferencias muy interesantes de marca personal y le añado a marca personal digital, ¿vale? Y creo que es muy importante, y para mí hay un concepto que me ayuda mucho en este punto, y es entender que somos nuestro propio departamento de comunicación. Entonces, entendiendo que yo soy mi departamento de comunicación, ¿qué marca personal es la que quiero transmitir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Vale? Además, puedo trabajar y mejorar mi comunicación para saber cómo contar qué es lo que hago, ¿vale? No tanto qué puesto tengo, sino qué tipo de profesional soy. ¿Vale? Y además he puesto al lado autoconfianza, porque me parece importante, sobre todo dependiendo de qué generación vengamos, porque la generación Z y ya hemos visto que la autoconfianza la tiene más arraigada y que se posicionan más y que lo luchan más, pero tenemos otro tipo de generaciones en las que la autoconfianza nos falla y donde nos parece incluso mal pisar firme y posicionarnos y decir, aquí estoy yo y voy a explicar lo que hago, y como que nos parece mal y nos escondemos mucho. Entonces es muy importante que mejoremos dentro de nuestra comunicación el que perdamos esa vergüenza a contar. ¿Cómo sé si soy creativo? Ya os lo digo yo, todos lo somos, desde que nacemos, lo que pasa es que las escuelas cada vez nos lo quitan más, pero todos somos creativos. Pero ¿cómo estoy hoy de creatividad o de innovación? ¿Vale? ¿Cómo de conformista o inconformista soy? ¿Y qué cosas puedo hacer para cambiar eso? ¿Vale? Incluso qué tipo de actividades puedo hacer para cambiar eso? ¿Alguna vez habéis ido a un coworking o habéis visitado el campus Google o habéis ido al hub a ver qué está pasando? Pues os aconsejo que hagáis ese tipo de cosas, porque ahí están naciendo muchas ideas, están naciendo muchas cosas, ¿vale? Y creo que es interesante que miremos un poco en cuánto de lejos o cerca estamos de esos puntos. Ser bambú, lo he puesto así porque creo que a lo mejor lo podemos recordar más, ¿vale? Como metáfora de la diferencia que hay entre un árbol y un bambú, ¿vale? Un árbol, un tronco de un árbol, como lo conocemos habitualmente, si viene una tormenta, un viento muy fuerte o lo que sea, se rompe, se cae y ya no hay nada que hacer, ¿vale? Es decir, si la tormenta es fuerte, eso se rompe. Un bambú no se rompe, se tumba e incluso puede tocar el suelo y vuelve a levantarse, ¿vale? Esto habla de la inteligencia emocional y de la resiliencia, y es muy, muy, muy importante en el mundo VUCA en el que vivimos, porque va a haber
muchos cambios, porque voy a repetir muchísimas cosas, porque me voy a equivocar mucho, porque además, si estoy añadiendo la creatividad y la innovación, voy a equivocarme muchas veces porque es una forma también en la que voy a aprender. Entonces, esa competencia de reincorporarme después de haberme caído y ser muy flexible y verlas venir y que me cambie las cosas 20 veces, va a ser muy beneficiosa. Crear redes, y crear redes en el sentido más amplio que se os ocurra, ¿vale? No solo que estéis en redes sociales, sino quiénes son las personas con las que os rodeáis. Hay un ejercicio muy interesante que vas analizando un poco quiénes son como tus 5 personas de contacto, ¿no? Como tus 5 personas más importantes para ti, de mis 5. Y cuando los describes, dices, vale, pues son hombre o mujer, de qué edad son, de qué nacionalidad son, por dónde viven, qué es lo que hacen. Y cuando tú haces un poco ese ejercicio, lo que te das cuenta es que tus 5 personas son tus clones, o casi. Son personas muy similares a ti, ¿vale? Entonces, genial, pero, oye, ¿y esto de la diversidad? Entonces, vamos a crear redes incluso con personas, con sectores, con círculos que normalmente no lo hacemos y que piensan muy diferente a nosotros y que nos puede aportar muchísimo conocimiento, que nos puede aportar otro punto de vista, otra visión, otras oportunidades, ¿vale? El autoliderazgo, entendido en 2 sentidos. Uno, porque yo soy, como os decía antes, el que tiene que moverse y tener todas esas capacidades y demás, pero también porque las organizaciones están moviéndose hacia redarquías. Cambian las jerarquías por las redarquías, es decir, trabajar en red, ser más horizontales, ¿vale? Eso significa que el liderazgo es un liderazgo más compartido, no es un liderazgo jerárquico como el que más o menos solemos conocer, sino un liderazgo mucho más compartido. Entonces, se pide también, y es algo que se busca, que tengamos esa capacidad de liderar en entornos complejos, volátiles, ambiguos, con proyectos diferentes, con personas diferentes y de otras culturas y de otras generaciones, de cómo conseguir que esos proyectos salgan adelante. La responsabilidad entendida como antes, no responsabilidad de responsabilidad, somos todos responsables del trabajo, pero responsabilidad de todo está en mi mano y yo soy el protagonista de todo lo que hago y todo lo que me pasa tiene que ver conmigo. Y si yo no puedo actuar en algo, lo que sí puedo es actuar en cómo me lo voy a tomar. Entonces, siempre, siempre, siempre todo está en mi mano. Compartir me parece una de las mejores habilidades que podemos fortalecer y que podemos trabajar y que trae muchísimos beneficios y que dar y recibir es muy, 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 muy rico. Y a mí me asombra la capacidad de compartir que tienen las nuevas generaciones, que comparten todo, absolutamente todo. Es maravilloso todo lo que comparten y te hacen un resumen, un esquema y lo publican y lo cuelgan todo gratuito y es una maravilla, ¿vale? Y yo todavía hoy en las organizaciones o compañeros de otros consultores me dicen, pero lo vas a mandar así, pero ponle tu logo o ponlo en PDF que no puedan tocar, que ya en PDF lo pueden tocar todo el mundo, pero me dicen cosas así que son, pero si no me importa que lo usen, o sea, genial si lo usan, eso será que sirve y que puede ser para alguien útil. Entonces, compartir es muy, muy importante en todo esto. Y el aprendizaje continuo. No os estanquéis, no paréis, no os quedéis en un puesto, no os quedéis en una empresa, no os paréis, no paréis, en ningún sentido. Y no significa que seas el que más títulos tenga en la tumba, no va de esto, de estar todo el día formándome y es... No, es que aprender puede ser una conversación con alguien completamente diferente a ti. Es ir al campus Google y ver qué está pasando ahí, eso es un aprendizaje continuo, el no conformaros con nada, seguir avanzando. ¿Vale? Y estar además muy pendiente y que el día a día no nos coma para poder ver eso de, oye, ¿qué es lo que viene? ¿Vale? Y ese cambio exponencial, ¿qué es lo que nos trae? Dentro de lo de las habilidades a reforzar, lo que os decía antes de las 3 que para mí son más importantes, si os tuvieseis que quedar con algo de todas las que os he dicho, para mí estas son las más importantes, ¿vale? Es que de verdad tomemos conciencia de dónde está el mundo, dónde va el mundo, cuáles son las situaciones que tenemos delante, dónde estoy yo respecto a eso, qué quiero hacer con ello, si me estoy resistiendo o no me estoy resistiendo al cambio y qué es lo que quiero hacer y que me ponga objetivos. Es decir, si no hay un objetivo es muy difícil que yo pueda hacer un plan estratégico. Y que os hagáis la pregunta de dónde quiero estar dentro de 5 años.
Si os resulta difícil contestarla, jugar también con la pregunta de, vale, ¿y si no hago absolutamente nada y sigo como hoy y nada cambia? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Vale? Y que esa reflexión os ayude a diseñar vuestra estrategia. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Vale? Independientemente de la situación en la que estemos cada uno. ¿Vale? Yo cuando salí del mundo de las organizaciones para trabajar por mi cuenta, eran algunas de las preguntas que me hacía, y cuando me preguntaba él, bueno, ¿te ves así dentro de 5 años, de 10, de 15? Es que hasta que me encontraba mal. Digo, ostras, es que hasta me encuentro mal. Solo pensar que voy a estar más o menos igual dentro de 10 años, de 5, es pues menos mal que me he dado cuenta ya. ¿Ves? Como me voy a mover, voy a investigar otra cosa, voy a ver otra cosa, porque está claro que esto no va conmigo. No significa que tengamos que salir de las organizaciones, significa que también se pueden hacer cambios dentro de las organizaciones. Ahora bien, las organizaciones tienen una tendencia en que cada vez se van a aplanar más y que van a tener menos personal fijo y que van a trabajar muy colaborativamente. ¿Vale? Va a cambiar mucho el mundo en el que trabajamos, y cada vez cambia más. Y yo ahora, desde fuera de las organizaciones, cada vez lo veo más. ¿Vale? Cada vez tienen a menos gente en los departamentos y contratan a muchos expertos, o por proyectos, o por ayudas, o incluso solo de ayúdame a pensar, y te contratan solo para determinados proyectos. ¿Vale? Entonces, un poco lo que os quería trasladar es pintaros el contexto, que algunos ya lo conoceríais, y ver un poco hacia dónde están yendo las empresas y también hacia dónde podemos ir y nosotros, y que nos posicionemos un poco en eso. Y lo que más siempre me interesa de este tipo de charlas son vuestros comentarios, vuestras preguntas, y que podamos debatir un poco sobre este punto. Así que preguntas o dudas o aportaciones, o cómo os ha sonado lo que hemos visto, si más o menos lo conocíais todos o os suena ciencia ficción. A ver, a mí no que me sonase mucho, pero un poco más o menos lo vas escuchando el día a día, ¿no? Cuando te mueves con personas profesionales, sobre todo con la oportunidad que tenemos con los profesores, pues nos lo van anticipando un poco, ¿no? O si estás en alguna empresa, más o menos, pero muy despacio. Es verdad que se va muy... Yo desde mi punto de vista creo que las empresas por lo general van muy despacio en todo este proceso. Que sí, que parece que las generaciones, sí, con toda la digitalización, pero luego a la hora de todos estos cambios se pisa mucho el freno. No sé si es bueno o malo. Las empresas, además, cuanto más grandes son, más difícil es mover a toda la organización, porque hay muchos factores que aplican y que impactan, y luego hay mucho miedo al cambio. Y además, mucho foco en resultados, obviamente. Son empresas y tienen mucho foco en resultados y necesitan actuar de una forma que para ellos es un poco más segura, y empiezan a darse cuenta de esos cambios porque ya no obtienen tantos buenos resultados y tienen que ir cambiando, pero es un cambio más que lento, es que, como lo vivo yo, es como con muchos baches, que en cuanto intentan hacer una cosa salen muchas reticencias, muchos miedos, mucha problemática, y que empiezan por las herramientas. Bajo mi punto de vista, empiezan el cambio por aplanar la organización, cambiar determinados puestos, incorporar metodologías ágiles, digitalizar con herramientas la empresa, pero no cambian la cultura de la empresa ni tocan el liderazgo de la organización. Y las empresas son personas, y las personas son emociones con patas. Entonces, si no trabajamos sobre las personas y sobre el liderazgo y la cultura de la organización, el cambio, además de lento, va a ser a trompicones. No sé si es lo que normalmente os encontráis en las empresas, o si tenéis algún ejemplo a lo mejor o algún caso de éxito de cambio. Yo, Antonella, me gustaría preguntarte, porque todo esto da un poco de vértigo, ¿no? O sea, lo ves todo junto. Lo que yo me ha gustado de tu charla es que todos hemos visto una cosa de aquí, una cosa de aquí, pero tú lo has visto todo junto, ¿no? Y entonces decimos, madre mía, la tarea que tenemos por delante, ¿no? O sea, es que
qué hago bien, estoy agobiada. Entonces, ¿qué herramientas, qué consejos nos darías para efectivamente ponernos en marcha, pero ponernos en marcha ya? O sea, decir, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo trasladar todo eso que hay que hacer y que tenemos que... ¿no? La proactividad esa, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? A mí hay una cosa que no recuerdo dónde la leí, pero bueno, que leí una cosa que me hizo mucha gracia y que utilizo mucho, y es la teoría de las palomitas. ¿Vale? Además que se me quedó grabado por el nombre, y es cuando, no sé si os pasa, pero vas al cine y no quieres palomitas, pero el de al lado coge palomitas y te ofrece una, y coges una, y ya no puedes parar. Y no paras de coger palomitas, ¿vale? Pues es un poco ese enfoque, es hacer. O sea, el primer paso te lleva al segundo, al tercero, o sea, cuando estamos inmóviles es ¿y por dónde empiezo? Y se nos parece que todo es muy grande, por el primer pasito. Por el pasito más pequeño es el que te va a llevar. Dicho eso también, para mí el primer paso es una pregunta muy personal, o sea, es una pregunta a ti mismo, es ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que te apetece hacer? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Vale? Estoy tentada a poneros muchas estadísticas o datos de nuevas carreras, nuevas áreas para trabajar, donde se supone que va a haber mucho empleo, pero he tenido dos dudas. Hay uno que son estadísticas de hoy, a saber, pues en el mundo que vivimos, cómo va a ser, ¿no? Y por otro lado es que en mi época también existían carreras de más salida. Entonces, yo soy más partidaria de haz lo que te guste hacer, de verdad, ponle pasión a las cosas que te gusten hacer y vamos, para mí ha sido lo que más me ha valido en mi trayectoria profesional. Dicho esto, hay sectores que podéis analizar que pueden ser interesantes y que va a haber más trabajo en ese sentido. Por supuesto, toda la parte de áreas tecnológicas, por supuesto, pero también toda el área de medicina y de salud, porque hay dos temas muy importantes, que es el envejecimiento de la población y cada vez nos importa más nuestra salud, donde va a haber mucha posibilidad de empleo. En toda la parte de psicología y salud mental, con todo el estrés y fobias y adicciones que hay, se va a trabajar también mucho, en toda la ingeniería civil también, por todo el cambio urbano de masivas en las ciudades. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero trabajar en una organización, quiero trabajar por mi cuenta, en qué tipo de cosas quiero trabajar, qué debería hacer para eso, quién es mi referente. Buscar referentes ayuda mucho, ¿vale? De qué persona para mí es genial lo que está haciendo. ¿Puedo hablar con esta persona? ¿Podría tener una entrevista con esta persona? ¿Podría seguirle a investigar qué es lo que lee, qué es lo que hace, oír sus conferencias? Es empezar a interesarte por el qué vendrá y no en algo cortoplacista de voy a buscar un trabajo hoy y me quedo ahí, sino de verdad es ir a por lo que de verdad queréis. Creo que es para mí lo principal y lo más importante. Y añadido a eso, herramientas de cómo hacerlo, de la marca personal, de cómo utilizar las redes sociales, de cuáles utilizo. Para mí siempre es muy importante el para qué. Cada vez que vayáis a hacer algo, ¿para qué lo hago? No es hacer por hacer, porque incluso muchas veces puede ser hasta peor, pero es ¿para qué voy a utilizar las redes sociales? ¿O para qué voy a hacer una web? ¿Para qué quiero un blog? Y que tenga sentido con tu objetivo. O sea, un objetivo muy claro para montar una estrategia. ¿Vale? Pero es plantearlo. Y muchas veces lo difícil es planteárselo, ¿vale? Porque el día a día nos dejamos muchas veces llevar, no somos proactivos sino reactivos a las cosas que nos suceden. Muchas veces ya estamos en un trabajo y es no me voy a mover ahora. Y muchas veces hay miedo a moverse. Y a mí me dio mucho miedo también dejar una organización con toda la seguridad del mundo, que ya nada es seguro, pero bueno, no había ningún problema, todo era maravilloso y es claro que me dio muchísimo miedo. Pero es si el único miedo que tienes es un miedo económico y de seguridad, pues te aguantas y tiras. O sea, eso no puede ser, eso no te puede atar. ¿Algún comentario o duda o pregunta que queráis? ¿Qué piensas acerca de la nueva transformación digital, cómo en los puestos de trabajo se están aplicando ya incluso robots que están sustituyendo las tareas manuales en el trabajo, la digitalización de los procesos, la nueva automatización de los procesos? Eso significa que la gente, bueno, ya se va a prescindir más de tareas manuales de la gente y se van a empezar a aplicar en grandes organizaciones, que ya se está viendo
que hay máquinas que por detrás hacen trabajo que se hace manualmente. Y eso forma parte de la digitalización, la transformación digital, la programación. Ahora todo el mundo tenemos que saber programar, como estás hablando, que se necesita un perfil de saber programar y de saber hacer más cosas. ¿Y qué piensas acerca de todo esto? ¿Cómo te enfrentas a si a lo mejor estás en un puesto de trabajo en el que estás viendo que a lo mejor lo va a cubrir un programa, un robot? Sí. Es cierto lo que dices, de hecho hay ya muchos datos muy concretos de cuándo van a pasar estas cosas y a qué velocidad. En el 2025, que es dentro de nada, dentro de 10 años, van a desaparecer muchos de los puestos que hoy ya existen. Y yo como lo vivo es que para mí no es que desaparezcan puestos, sino que se transforman profesiones. Es decir, yo me puedo quedar en el miedo de mi puesto va a desaparecer, o lo que puedo es, ¿y qué valor añadido y qué puedo aportar yo valor en esa transformación? Y muchas veces incluso lo veo en positivo, es decir, oye, trabajos más rutinarios, más a destajo como los conocíamos, o que son como muy mecánicos y donde no hay una aportación mental muy grande, pues mejor que a lo mejor una máquina lo pueda hacer y que yo pueda aportar un valor diferente, o a lo mejor toda la parte de que hablábamos antes de la capacidad de análisis de todos esos datos, cómo interpretar todos esos datos a lo mejor. Entonces, yo no lo vivo con miedo, sino que para mí no es desaparecen puestos y desaparecen esas personas, sino que se transforma la profesión. O sea, yo creo que debemos dejar de pensar en puestos y pensar en profesiones, en habilidades, en competencias y en qué puedo hacer dentro de la organización, no solo en mi puesto, en lo que yo sé hacer. Si yo me ciño a lo que yo sé hacer, pero insisto en que es muy proactivo. Tengo muchas personas conocidas y amigos que saben todo esto y ahí están. Y no se mueven, ¿vale? Y saben lo que va a pasar y no se mueven. Y además, cuando les han movido, se han bloqueado más aún, porque no estaban preparados sabiendo lo que venía. Pero incluso hasta puntos de, se ponían a buscar trabajo y situaciones muy dolorosas de, es que ni siquiera entiendo los perfiles que están pidiendo. Es que no sé si apuntarme o no al puesto porque no entiendo qué es lo que están pidiendo, no sé qué puesto es ese, porque además, como además ya todos se llaman inglés y con mil cosas que yo muchas veces leo algo y digo, pero exactamente qué es lo que hace. Entonces, de verdad tenemos que coger responsabilidad con esto. Y si aparecen robots, es decir, también aparecieron máquinas anteriormente, también ha habido otras revoluciones. Aprendamos de lo que ha sucedido y aprendamos a que todo está en mi mano y que sí que hay cosas que puedo hacer. Pero desde luego, si no hago nada y llega el robot y a mí me quitan y se queda el robot, ahí lo voy a tener más difícil para reaccionar porque tengo menos espacio. Pero es como yo lo veo. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias por vuestro tiempo.